Hola, bienvenidos a Ecos en la Oscuridad, este rincón donde lo desconocido se vuelve protagonista. Hoy les traigo historias reales de trabajadores nocturnos. Antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y comentarnos desde dónde estás viendo y qué hora es. Historia 1. La enfermera y el eco del pasillo. Clara era una enfermera con varios años de experiencia trabajando el turno nocturno en un hospital rural. Aunque había aprendido a convivir con el cansancio, las largas horas y las emergencias, nunca se había acostumbrado a la atmósfera peculiar del hospital por la noche. Los pasillos, iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, parecían más largos y oscuros. Y aunque Clara intentaba ignorar las viejas historias que sus compañeros contaban, siempre había algo que le erizaba la piel. Esa noche, el hospital estaba extrañamente silencioso. No había emergencias, y los pacientes dormían profundamente. Clara se encontraba en la sala de descanso, revisando unas notas, cuando recibió un mensaje en su radio: necesitaban que llevara una camilla al cuarto 305. El mensaje era extraño porque, según su lista, el cuarto 305 estaba vacío desde hacía días. Pensó que tal vez era un error, pero decidió no cuestionarlo. Mientras empujaba la camilla por el pasillo, algo cambió. La temperatura bajó de repente, como si alguien hubiera abierto un congelador invisible. Clara se frotó los brazos y continuó. Sus pasos resonaban en las paredes vacías. Pronto se dio cuenta de que no eran solo sus pasos los que escuchaba. Había otro sonido, un eco que no coincidía con el ritmo de sus pisadas. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Su voz tembló ligeramente, pero no hubo respuesta. El eco desapareció. Cuando llegó al pasillo que conducía al cuarto 305, notó algo más inquietante. Una luz al final del corredor parpadeaba violentamente, sumiendo el área en un juego inquietante de sombras. El parpadeo parecía marcar un ritmo irregular, como un latido defectuoso. A medida que avanzaba, el silencio fue reemplazado por un murmullo lejano. No podía distinguir lo que decía, pero la voz era suave. Casi como una canción infantil. Clara se detuvo en seco. El sonido parecía provenir del cuarto 305. Respiró profundamente, tratando de convencerse de que era solo su imaginación, y empujó la camilla hacia adelante. Cuando llegó frente a la puerta, el murmullo cesó abruptamente. Todo quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear, y la atmósfera se sintió más densa, como si el aire mismo estuviera en su contra. Clara empujó la puerta con cuidado. Al entrar, encendió las luces. La habitación estaba vacía, como lo esperaba. Sin embargo, el ambiente era opresivo, casi asfixiante. Dejó la camilla junto a la pared y se giró para salir, pero un sonido detrás de ella la detuvo, el rechinar de algo moviéndose. Lentamente, volteó la cabeza hacia la cama. La camilla que había dejado contra la pared ahora estaba en el centro de la habitación. Fue entonces cuando vio algo que la hizo congelarse. En la esquina de la habitación, donde la luz apenas llegaba, una figura pequeña y encorvada parecía estar de pie. Su cabello, oscuro y enmarañado, caía sobre su rostro. Clara intentó hablar, pero su voz se atoró en su garganta. La figura dio un paso adelante, y la enfermera pudo ver más claramente su rostro. Era una niña, pero algo en ella no era natural. Sus ojos eran completamente negros, como si fueran pozos infinitos. Una sonrisa antinatural se dibujaba en su rostro, mostrando dientes torcidos y afilados. De repente, la niña alzó una mano y la señaló directamente. De su boca salió un sonido, un grito desgarrador. No parecía humano. Era como si múltiples voces se mezclaran en una cacofonía imposible. Clara retrocedió, golpeando la puerta con la espalda. En su desesperación, logró abrirla y salió corriendo por el pasillo. Pero el corredor, que antes parecía corto, ahora se alargaba interminablemente. Cada vez que miraba hacia atrás, veía a la niña siguiéndola. Su caminar era lento, pero constante, y sus ojos oscuros brillaban con una luz siniestra.
Finalmente, llegó a la sala de descanso, donde sus compañeros la encontraron jadeando, pálida y temblorosa. Intentaron calmarla, pero Clara no podía dejar de repetir. La vi, estaba ahí, sus ojos, más tarde, mientras revisaban los registros, descubrieron que el cuarto 305 tenía un historial inquietante. Años atrás, una niña había sido ingresada con una enfermedad terminal. Según los reportes, en sus últimos días gritaba por las noches, diciendo que alguien la observaba. Cuando finalmente falleció, los reportes de cosas extrañas comenzaron, risas en el pasillo, sombras moviéndose en la habitación y una presencia que muchos describían como opresiva. Esa noche, Clara renunció a su trabajo. Nunca volvió a un turno nocturno, y cada vez que pasaba cerca del hospital, sentía ese mismo escalofrío. Diego trabajaba como repartidor para una aplicación de comida. Siempre había preferido el turno nocturno. La calma de las calles desiertas y el extra en las propinas lo mantenían motivado. Pero aquella noche, bajo la tenue luz de la luna y el murmullo inquietante del viento, su percepción del trabajo cambiaría para siempre. A las 11:45 de la noche, su teléfono vibró con una nueva notificación. Un pedido lo llevaba a las afueras de la ciudad, a un lugar al que rara vez había ido. Al revisar la dirección, frunció el ceño. La zona era conocida por sus viejas casas y por historias de sucesos extraños. Cuando llegó al lugar, todo en su interior le pedía que se marchara. La casa era una reliquia de otro siglo, con paredes agrietadas, ventanas cubiertas de polvo y un jardín en el que las malas hierbas. Aún así, una cálida luz anaranjada se filtraba por las cortinas. Con la bolsa de comida en la mano, Diego se acercó a la puerta. No había timbre, solo un antiguo llamador de hierro oxidado. Lo golpeó un par de veces, generando un eco insoportable. Pasaron varios segundos sin respuesta. Cuando estaba a punto de dejar la bolsa y marcharse, su teléfono vibró con un mensaje. Era del cliente: déjalo en la puerta, por favor. Saldré a recogerlo en unos minutos. Diego dejó la bolsa con cuidado frente a la puerta. Mientras se giraba para regresar a su moto, sintió algo extraño, un cosquilleo en la nuca. Miró de reojo hacia las ventanas. Detrás de las cortinas, vio un rostro. No era más que una sombra borrosa, pero los ojos, esos ojos oscuros, parecían perforarlo. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era su imaginación, y se alejó hacia su moto. Había avanzado apenas unos metros cuando su teléfono vibró nuevamente. Lo revisó con nerviosismo, temiendo lo que podría leer: gracias por traerlo, pero no estoy en casa. Te lo agradeceré cuando regrese más tarde. Diego sintió como el frío se arrastraba por su espalda. Levantó la mirada hacia la casa. El rostro seguía allí, pero ya no estaba detrás de las cortinas. Ahora estaba en el marco de la puerta, aunque ésta seguía cerrada. Los ojos oscuros y fijos, la sonrisa torcida y grotesca, algo no encajaba en esa figura. Arrancó su moto con torpeza y aceleró para alejarse lo más rápido posible. Pero mientras lo hacía, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. La figura estaba más cerca, en el camino de entrada. Era imposible que se hubiera movido tan rápido. El miedo lo invadió, y decidió no mirar atrás. Al llegar a una gasolinera, se detuvo intentando recuperar el aliento. Sus manos temblaban mientras sacaba un cigarro. El encendedor le resbaló de los dedos, y al agacharse para recogerlo, vio algo en el espejo retrovisor de su moto. Una sombra borrosa se movía detrás de él, demasiado cerca para ser real. Diego se giró de golpe, pero no había nadie. Cuando volvió la vista al espejo, este comenzó a empañarse lentamente. Como si alguien estuviera respirando sobre él. El cigarro cayó de su boca. Sin terminar de encenderlo, subió a su moto y se fue directo a casa. A la mañana siguiente, todavía sacudido, decidió contarle lo ocurrido a un amigo. Este lo escuchó con atención, y cuando Diego terminó, su amigo se veía más pálido de lo normal.
Esa casa lleva abandonada más de 10 años. Dijo finalmente. La última familia que vivió ahí desapareció. Dicen que hubo un incendio, pero no se encontró ningún cuerpo. Desde entonces, nadie vive ahí, pero algunos juran que ven sombras en las ventanas, y que escuchan susurros. Las palabras de su amigo resonaron en su mente durante todo el día. Esa noche, incapaz de resistir su curiosidad, Diego investigó en internet. Encontró un artículo antiguo que hablaba de una mujer y sus 3 hijos, quienes supuestamente vivían en la casa. En el artículo había una fotografía de la familia. Al observarla, sintió que el aire le faltaba. Los ojos de la mujer eran inconfundibles, eran los mismos que lo habían observado desde las ventanas y desde la puerta. Pero había algo más. En el fondo de la foto, apenas visible, un espejo colgaba en la pared. En el reflejo del espejo se distinguía una sombra que no correspondía a nadie en la imagen. Desde aquella noche, Diego se niega a hacer entregas en esa zona. Pero por más que intente olvidar lo ocurrido, las cosas no volvieron a la normalidad. En las noches más silenciosas, mientras trabaja o está en casa, siente que algo lo observa. En ocasiones, en los espejos retrovisores de su moto, jura ver esa sonrisa torcida. A veces desaparece en un parpadeo, otras, permanece ahí, inmóvil, como si esperara algo. Lo peor fue hace unas semanas. Mientras intentaba dormir, un ruido lo despertó. Parecía provenir del baño. Al encender la luz, notó que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él desde el otro lado. Y, en el centro del cristal, un mensaje escrito con dedos invisibles lo hizo gritar: «Gracias por volver». Desde entonces, Diego sabe que esa figura no se quedó en la casa. José era un policía con más de 15 años de experiencia. Había visto todo tipo de cosas en las calles, robos, accidentes, peleas. Pero siempre se decía a sí mismo que lo que más le preocupaba no eran los vivos, sino lo que podía estar al acecho en la oscuridad. Aunque no creía del todo en lo paranormal, había tenido compañeros que juraban haber visto cosas inexplicables durante el turno nocturno. Él siempre lo tomaba como historias para pasar el rato, hasta esa noche. Era una madrugada particularmente tranquila. El reloj en el tablero de su patrulla marcaba las 3:33 de la madrugada cuando estacionó cerca de un viejo cementerio en las afueras de la ciudad. El lugar era conocido por su pasado siniestro, muchos decían que era un punto caliente para fenómenos extraños. José lo sabía, pero nunca le había dado importancia. Después de todo, para él, los cementerios eran lugares tranquilos, ideales para hacer una pausa. Mientras escribía en su libreta, algo interrumpió su concentración. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la parte trasera de la patrulla. Levantó la vista y miró por los espejos, pero no vio nada. Frunciendo el ceño, pensó que tal vez un animal había pasado cerca. Bajó del auto con su linterna para inspeccionar. De pronto, sintió un aire frío, tan helado que le hizo temblar a pesar de llevar su chaqueta. Al girar la cabeza hacia el cementerio, algo llamó su atención. Entre las lápidas, una figura parecía moverse lentamente. José enfocó con su linterna, pero la luz no parecía alcanzar esa parte del terreno. Solo distinguía una sombra alta y delgada que se deslizaba entre las lápidas, casi flotando. «Debe ser mi imaginación», murmuró para tranquilizarse, y regresó a la patrulla. Sin embargo, apenas cerró la puerta, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El aire dentro del vehículo estaba pesado, y había un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con flores marchitas. Encendió el motor y miró el espejo retrovisor para maniobrar. Fue entonces cuando lo vio, una figura sentada en el asiento trasero, completamente oscura, con ojos brillantes que parecían 2 brasas encendidas. Al principio, pensó que era una ilusión óptica, un reflejo, pero cuando giró la cabeza para mirar directamente al asiento, no había nadie. Sin embargo, al volver a mirar el espejo, la figura seguía ahí, inmóvil, observándolo. El corazón de José comenzó a latir con fuerza. Intentó convencerse de que era un truco de la luz,
pero entonces la figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estudiara. De pronto, escuchó un susurro. Era una voz baja, gutural, que parecía provenir de todas partes a la vez. ¿Por qué estás aquí?, dijo la voz, alargando las palabras con una cadencia que no parecía humana. José salió del vehículo de un salto, su respiración descontrolada. Miró a su alrededor, pero el área estaba completamente desierta. El cementerio permanecía en silencio, y la figura que había visto entre las lápidas ya no estaba. Con manos temblorosas, sacó su radio para pedir refuerzos, pero el aparato solo emitía un extraño zumbido. Decidió que no podía quedarse ahí más tiempo. Subió a la patrulla nuevamente, sin mirar el retrovisor, y arrancó, acelerando hacia la estación más cercana. Mientras conducía, el olor a tierra y flores marchitas no desaparecía, y tenía la sensación constante de que alguien lo observaba desde el asiento. Cuando finalmente llegó a la estación, sus compañeros notaron que estaba pálido y agitado. José intentó explicar lo que había visto, pero las palabras no parecían salir con claridad. Uno de los oficiales mayores, al escuchar la descripción, asintió con gravedad. No eres el primero, dijo el hombre mientras encendía un cigarro. Hace años, hubo un accidente cerca de ese cementerio. Una mujer y su hijo murieron en el lugar, pero nunca encontraron los cuerpos. Algunos dicen que sus almas todavía rondan por ahí, buscando a alguien que los ayude a salir del limbo. Varios patrulleros han visto cosas en ese tramo. Algunos incluso renunciaron después de un par de noches. José no supo qué responder. Esa noche no volvió a salir de la estación. Pasaron semanas antes de que pudiera trabajar un turno nocturno, y cuando lo hizo, evitaba a toda costa pasar cerca de ese cementerio. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió semanas después. Mientras limpiaba la patrulla durante su día libre, notó algo en el asiento trasero. Era un ligero rastro de tierra seca, como si alguien hubiera estado sentado ahí. A su lado, encontró una flor marchita, similar a las que se dejan en las tumbas. Desde entonces, José no volvió a sentirse seguro trabajando de noche. Cada vez que miraba el retrovisor de su patrulla, temía encontrar esos ojos brillantes y esa figura sombría que parecía haberse quedado con él. Fernando llevaba más de una década trabajando como trailero. Había recorrido innumerables kilómetros en carreteras solitarias, enfrentando tormentas, accidentes y peligros de todo tipo. Pero siempre se había sentido seguro dentro de la cabina de su tráiler. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que viviría en una carretera aislada una madrugada de invierno. Esa noche, la niebla era tan espesa que apenas podía ver unos pocos metros. La carretera bordeada por árboles desnudos, estaba completamente desierta. Fernando encendió la radio para calmar el silencio inquietante, pero la estática era lo único que se escuchaba. La sensación de soledad era abrumadora. Eran las 3:10 de la madrugada cuando vio algo que lo hizo frenar de golpe. En medio de la carretera, una figura pequeña y pálida estaba de pie. Al acercarse un poco más, distinguió a una niña de no más de 7 u 8 años, vestida con un camisón blanco que ondeaba ligeramente. Su cabello oscuro cubría gran parte de su rostro, y sus pies descalzos parecían no tocar el suelo. Fernando se quedó inmóvil durante unos segundos. No podía entender qué hacía una niña sola en un lugar tan aislado. Pensó que tal vez había escapado de algún accidente o estaba perdida, así que apagó el motor y bajó del tráiler, llevando consigo una linterna. «¿Estás bien, niña? ¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar calmado. La niña no respondió ni se movió. Solo permanecía ahí, con la cabeza ligeramente inclinada. Fernando se acercó con cautela. La linterna iluminaba el rostro de la niña, pero lo que vio lo hizo retroceder. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros. Una sonrisa antinatural comenzó a formarse en su rostro, mostrando unos dientes pequeños y amarillos, como los de un animal. «Dios mío», exclamó Fernando mientras daba un paso atrás. La niña inclinó la cabeza hacia el otro lado y levantó una mano, señalándolo directamente. Fernando sintió que su cuerpo se paralizaba por un instante.
Una risa suave y perturbadora comenzó a llenar el aire, aunque los labios de la niña no se movían. Con el corazón latiendo descontroladamente, Fernando corrió de regreso al tráiler. Apenas cerró la puerta, encendió el motor y aceleró, pero la carretera parecía no terminar nunca. La niebla seguía envolviendo todo. La sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada tanto, miraba por los espejos retrovisores, temiendo ver a la niña, pero no había nada. Respiró aliviado por un momento, pero cuando giró el volante para tomar una curva, su corazón se detuvo. La niña estaba allí, de pie en el centro de la carretera, mirándolo fijamente. Fernando giró bruscamente para evitar atropellarla y el tráiler derrapó, deteniéndose justo al borde de una zanja. Respirando con dificultad, Fernando intentó tranquilizarse. Sabía que no podía quedarse ahí. Volvió a encender el motor, pero cuando levantó la vista, la niña estaba parada frente al parabrisas, con la misma sonrisa torcida. Esta vez, sus ojos negros parecían brillar en la penumbra. La cabina del tráiler comenzó a llenarse de un olor nauseabundo, como carne podrida. Fernando sintió que algo tocaba su hombro desde el asiento trasero. Giró lentamente la cabeza, temiendo lo peor. No había nadie, pero el asiento tenía una marca húmeda, como si alguien hubiera estado sentado allí. Desesperado, pisó el acelerador y condujo lo más rápido que pudo. Finalmente, llegó a una gasolinera. Estacionó el tráiler y bajó temblando. El empleado de turno lo miró con extrañeza. ¿Está bien, amigo? Parece que vio un fantasma, dijo, medio en broma. Fernando, todavía jadeando, trató de explicarle lo ocurrido. El empleado lo escuchó con atención, y cuando Fernando terminó, su expresión cambió. ¿Dices que viste a una niña en la carretera?, preguntó con voz baja. Fernando asintió, y el hombre continuó, no eres el primero que me cuenta algo así. Muchos camioneros han visto a esa niña en la misma zona. Dicen que hace años hubo un accidente terrible en esa carretera. Una familia entera murió cuando su auto se salió del camino en medio de la niebla. La niña era la única que no encontraron. Algunos dicen que su espíritu sigue ahí, atrapado, buscando compañía o algo más. Fernando decidió no escuchar más. Subió de nuevo a su tráiler y continuó su camino, pero la imagen de esos ojos negros y esa sonrisa torcida lo perseguirían durante el resto de su vida. Y aunque evitó esa carretera desde entonces, cada vez que conducía de noche y la niebla comenzaba a rodear su tráiler, no podía evitar mirar los espejos retrovisores, temiendo encontrar de nuevo a la niña que parecía haberse llevado un pedazo de su alma. Luis llevaba más de una década trabajando como taxista nocturno. Prefería el turno de la noche porque, a pesar de los riesgos, el tráfico era mínimo y los clientes solían ser más generosos con las propinas. Pero jamás imaginó que una noche, su cliente sería algo que desafiaba toda lógica. Era una madrugada tranquila, pasada la medianoche, cuando recibió una señal en su radio. Un hombre necesitaba un taxi en las afueras de la ciudad, cerca de un pequeño pueblo. Aunque la dirección estaba un poco lejos, aceptó el viaje. Vestía ropa vieja, como si no hubiera sido lavada en semanas, y llevaba un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Luis bajó la ventanilla. ¿Es usted el que pidió el taxi?, preguntó, aunque en su interior algo le decía que se fuera. El hombre asintió lentamente, sin decir una palabra, y subió al asiento trasero del auto. ¿A dónde lo llevo? El hombre sacó una hoja de papel arrugada de su bolsillo y se la entregó. En el papel estaba escrita una dirección. Luis reconoció vagamente la dirección como un barrio antiguo a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, intentó entablar conversación. ¿Viene de trabajar? Estas horas suelen ser pesadas, dijo con tono amigable, pero el hombre no respondió. Solo miraba por la ventana, con los ojos fijos en el paisaje nocturno. El silencio se volvió opresivo. Cada vez que Luis miraba por el retrovisor, sentía que algo no estaba bien. Había algo en su postura que lo hacía estremecerse.
Con un movimiento tembloroso, le pidió que esperara. Regresó con una fotografía en la mano. ¿Era este hombre?, preguntó mientras le mostraba la foto. Luis sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Era el mismo hombre. La ropa vieja, el sombrero, la expresión sombría. Pero lo que lo hizo sentir un escalofrío aún más profundo fue lo que la mujer dijo después. Ese es mi hijo, pero él murió hace 5 años en un accidente. Miró hacia su taxi y notó algo que antes no estaba ahí. El asiento trasero tenía una marca de humedad, como si alguien hubiera estado sentado, y una flor marchita. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció por haber traído a su hijo a casa. Pero lo peor ocurrió días después. Cada vez que trabajaba en la madrugada, sentía una presencia en su taxi, un peso invisible en el asiento trasero. Una noche, mientras conducía por una avenida desierta, el espejo retrovisor captó algo. Lo hizo casi perder el control del vehículo. Era el hombre, sentado en el asiento trasero, con la misma expresión seria y los ojos oscuros fijos en él. Cuando Luis giró la cabeza, el asiento estaba vacío. Desde entonces, evitó trabajar por las noches y nunca volvió a recoger pasajeros cerca de esa zona. Pero incluso en el día, a veces sentía un olor a tierra húmeda y moho en su auto. Y cuando miraba el retrovisor, no podía evitar recordar esos ojos. Estas historias nos recuerdan que la noche guarda secretos que no siempre podemos entender. ¿Cuál de estos relatos te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que ame el terror tanto como tú.